Muy buenas a todos. Hoy vamos a sumergernos en la vida y sobre todo en las ideas monumentales de Tomás de Aquino. Y es que estamos hablando de una figura que se atrevió a construir un puente entre dos mundos que en su época parecían destinados a chocar, el mundo de la fe y el de la razón. Fijaos en esta frase, el niño rico que hizo voto de pobreza. Es que resume a la perfección la primera gran paradoja de su vida. Aquí no estamos hablando de un filósofo encerrado en su torre de marfil, para nada. Estamos hablando de un hombre con unas convicciones de hierro, que ya desde muy joven decidió romper con todo lo que se esperaba de él para seguir su propio camino. Y es que su historia, derecho, empieza precisamente así, con un acto de pura rebeldía, una rebelión personal que, casi como un presagio, adelantaba ya las gigantescas batallas intelectuales que iba a librar años después. Venga, vamos a ver qué pasó. A ver, situémonos. Nace en 1225, en una de las familias más poderosas de Italia, los Aquino. Su futuro, vamos, estaba escrito en piedra. Con solo 5 añitos, 5, lo mandan al famosísimo monasterio de Montecassino. El plan familiar era clarísimo, convertirlo en un abad influyente, con mucho poder. Pero llega a los 19 y ¡zas!, da un giro de 180 grados. Desafía a todos y se une a los dominicos, una orden nueva de frailes que vivían de la caridad y estudiaban. La reacción de la familia fue brutal. Sus propios hermanos lo secuestran y lo encierran en el castillo familiar. ¿Cuánto tiempo? Más de un año. Intentaron de todo, de verdad, para doblegarlo, pero no hubo manera. Al final, en 1245, consigue escapar y se va a París. Allí empezaría la obra de su vida, la que iba a cambiarlo todo. Para entender la magnitud de su decisión, hay que ver bien este contraste. Es que es brutal. Por un lado, el plan de la familia, los benedictinos, una orden, pues, de las de toda la vida, con un poder económico y político enorme. Su destino era ser, básicamente, un señor feudal con hábito. Y por otro lado, ¿qué elige él? Los dominicos, una orden nueva, radical, que hacía voto de pobreza y vivía de la caridad. Eran predicadores, estudiosos que se movían de un sitio para otro y que, ojo, no solo estudiaban la Biblia, sino que también se metían en ciencia y filosofía griega. ¿Nos damos cuenta de lo que significó esta elección? Fue una rebelión en toda regla. Pero es que esa rebelión personal fue solo el calentamiento, el aperitivo, por así decirlo, del enorme conflicto intelectual que estaba a punto de estallar y que definiría toda su época. Hablamos de una auténtica batalla de ideas, una que amenazaba con hacer temblar los cimientos de la cristiandad. Mirad, en el siglo XIII pasa algo que lo cambia todo. Se redescubren en Europa los textos de Aristóteles. Y esto fue un auténtico terremoto intelectual. ¿Por qué? Pues porque las contradicciones con lo que decía el cristianismo parecían, insalvables. Pensemos, el Dios cristiano es un creador personal, amoroso, que conoce a cada persona. El Dios de Aristóteles, en cambio, es un primer motor, algo impersonal, un principio físico. El universo, para los cristianos, creado de la nada por Dios. Para Aristóteles, eterno, sin principio ni fin. ¿Y la fuente de la verdad cuál era? Para el cristianismo, la revelación, la Biblia. Para Aristóteles, la razón humana, la lógica, lo que se observa. Claro, para la Iglesia de la época esto no era un debate filosófico más, era una amenaza en toda regla. Y aquí está la madre del Cordero. La gran pregunta. ¿Cómo demonios podía un fraile, un hombre de fe profunda como Tomás de Aquino, hacer las paces entre estos dos mundos? Dos mundos que parecían condenados a una guerra sin cuartel. Pues bien, a responder esta pregunta, dedicó literalmente toda su vida. Vamos entonces a ver su solución, que es sencillamente brillante. Porque donde todo el mundo veía una guerra, un conflicto irreconciliable, Tomás vio otra cosa. Vio dos caminos. Dos caminos diferentes, sí, pero que al final llevaban exactamente al mismo sitio, a una única y gran verdad. El primer camino es el de las que él llamó verdades naturales. ¿Y qué son? Pues muy sencillo. Son las verdades a las que podemos llegar todos, cualquiera, usando nuestra cabeza. O sea, usando la razón, la lógica y observando el mundo. Para Tomás esto era clave. Usar la inteligencia que Dios nos ha dado para entender el universo no era ir contra Dios. Al contrario, era una de las formas más bonitas de admirar su obra. Y luego está el segundo camino, el de las verdades sobrenaturales. Aquí hablamos de cosas que se escapan a nuestra razón. Son verdades que están más allá de lo que la lógica humana puede alcanzar por sí sola. Pensemos en la Trinidad o en la resurrección. Según Tomás, la razón te lleva hasta un punto, hasta una frontera. Pero para cruzar esa frontera, para ir más allá, se necesita otra herramienta, la fe. Y aquí está el corazón de todo su pensamiento, la idea central que es tan simple que parece obvia, pero que en su momento fue revolucionaria. A ver, él decía, si la razón viene de Dios y la fe también viene de Dios, ¿cómo van a contradecirse?
Es imposible, no son enemigas, son en realidad dos herramientas que se complementan, como tener dos alas en lugar de una para volar hacia esa única verdad final. Y esta forma de pensar culmina en una de sus obras más famosas, Las 5 vías. ¿Qué son? Son 5 argumentos lógicos para probar que Dios existe. Pero lo increíble, lo verdaderamente rompedor, es desde dónde parte. No empieza abriendo la Biblia, no, empieza mirando por la ventana, por así decirlo. Parte de la simple observación del mundo que tenemos delante. Vamos a verlas por encima, para hacernos una idea. La primera es la del movimiento. Vemos que las cosas se mueven, pero nada se mueve solo. Al final de la cadena tiene que haber algo que lo mueva todo sin ser movido. Un primer motor. La segunda, la de las causas. Todo lo que pasa tiene una causa. Si tiramos para atrás, tiene que haber una primera causa de todo. La tercera es la de la contingencia, que suena complicado, pero es que las cosas existen, pero podrían no existir. O sea, no son necesarias. Tiene que haber algo que sí sea necesario, que exista por sí mismo. La cuarta, la de la perfección. Vemos cosas más o menos buenas, más o menos bellas. Eso implica que tiene que haber un punto de referencia, una perfección máxima. Y la quinta, la del diseño. Miras el universo y ves un orden, un propósito. Eso sugiere que hay una inteligencia detrás, un diseñador. Como veis, para Tomás, todos estos caminos de la pura lógica te llevan al mismo sitio, a Dios. Pero cuidado, no pensemos que Tomás de Aquino era solo un teórico que se pasaba el día en las nubes, para nada. Todo su pensamiento tiene una aplicación muy práctica. Nos dio un marco súper completo para la ética y la política, para la vida de todos los días. Según él, el objetivo final de la vida, lo que todos buscamos, es la felicidad. Una felicidad que en su versión más perfecta solo se encuentra en Dios. ¿Y cómo llegamos ahí? Pues a través de la virtud. Y aquí hace otra de sus genialidades, fusiona lo mejor de dos mundos. Coge las virtudes clásicas de Aristóteles, las que podemos alcanzar con la razón, como la prudencia, la justicia, la moderación y la valentía, y las une con las virtudes cristianas, las que vienen de la fe misma, la esperanza y la caridad, o sea, el amor. Y un ejemplo alucinante de lo práctico que era su pensamiento es su teoría sobre la guerra justa. Fijaos qué actual suena esto. Estableció 3 condiciones, 3 criterios que de hecho han influido en el derecho internacional hasta hoy. Primero, la tiene que declarar una autoridad legítima, no cualquiera. Segundo, tiene que haber una causa justa, o sea, para defenderse de un daño grave. Y tercero, la intención tiene que ser buena, buscar la paz, no la venganza ni la avaricia. Y ya para ir terminando, vamos a quedarnos con su legado, que es inmenso, y con una historia muy curiosa, la del apodo que le pusieron de joven, que tiene mucha amiga. Resulta que Tomás, de joven, era un tipo grande, corpulento y muy callado. No hablaba casi nunca. Así que sus compañeros, con un poco de mala idea, le pusieron de mote el buey mudo. Pero su maestro, que era nada menos que el gran Alberto Magno, vio más allá, vio el genio que había detrás de ese silencio y soltó esta frase que acabó siendo una profecía en toda regla. Vosotros llamáis a este el buey mudo, pero yo os aseguro que este buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el mundo entero. Y vamos si se cumplió. Y vaya que sí resonaron. La síntesis que hizo Tomás de Aquino, esa unión de filosofía y teología, sencillamente le dio la vuelta al pensamiento occidental. Se acabó convirtiendo en la filosofía de base de la Iglesia Católica durante siglos. Y lo más importante, le demostró a muchísima gente que la razón y la fe no tenían por qué estar enfrentadas, que de hecho la razón podía ser uno de los cimientos más fuertes de la propia fe. Al final, todo esto nos deja como una pregunta que, 800 años después, sigue totalmente vigente. ¿Pueden la razón y la fe ir de la mano? ¿Coexistir en armonía? ¿O están condenadas a chocar una y otra vez? Bueno, pues la obra gigantesca de Tomás de Aquino sigue siendo a día de hoy una de las respuestas más potentes y elaboradas que se han dado jamás a esta cuestión.